La constitución de este país, de nosotros los ticos, me gusta mucho la historia y siempre estoy estudiando historia. Cuando estudié las clases de historia, estudios sociales en escuela, en colegio, también me llamaba mucho la atención esto, pero luego también hay historia que se ha recolectado con respecto a lo que la iglesia evangélica en este país, y es muy interesante, hay datos muy, muy importantes. Pero siempre pensando en nosotros, la cultura de nosotros los ticos, y es bueno hacer una mirada a cómo somos nosotros los ticos. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, venimos a la cultura del reino. Amén. Nosotros somos ciudadanos tenemos doble ciudadanía. Tenemos la ciudadanía de ticos, ¿verdad? Somos tiquillos, y tenemos la ciudadanía celestial también. Amén. Somos ciudadanos, tenemos doble ciudadanía, ¿verdad? Y bueno, en el caso de la ciudadanía del reino, todo es positivo, gloria sea al Señor, amén. Pero en el caso de la cultura tica, no todo es positivo. Tenemos algunas características muy excelentes, ¿verdad? Toda la gloria es para el Señor, pero la verdad es que Dios ha dado mucha gracia a esta cultura, y uno lo experimenta cuando anda en otros países, ¿verdad? Cuando uno va a pasar por la frontera de un país, llega ahí al aeropuerto, donde sea que llegue, y el pasaporte tico es algo que nos da entrada libre, hermanos. Es algo lindo, ¿verdad? Y cuando estamos con la gente ahí, hasta nos vacilan con el acento nuestro, ¿verdad? Con la famosa R, como la hacemos así, R, ¿verdad? No R. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero otras culturas, ¿verdad?, que no son costarricenses, pronuncian bien la R, ¿verdad? La R, ¿verdad? No sé si lo ha notado, pero ellos lo hacen bien, nosotros lo hacemos mal, ¿verdad? Lo hacemos la R. Pero a mí me vacilan cuando ando en otros países, especialmente aquí mismo en Centroamérica, aunque me pasó ahora en Colombia también. Me pasó algo interesante, porque me recoge un muchacho en el aeropuerto que ya yo conocía de antes, un muchacho bien joven, y ya me llevó a cenar y estamos compartiendo, hace días que no nos veíamos. Él tiene un fuego tremendo por el reino de Dios, y ahí estábamos, hable que hable, ¿verdad? Y yo tenía que repetirle algunas palabras, y primera vez que me pasa que no me entiendan, ¿verdad? Y era la R, ¿verdad? Y él repetía la palabra, y no, esta es esta. Y me decía, ¿cómo? Primera vez en todos mis 5 de años, ¿verdad?, que me pasa eso. Pero bueno, tenemos unas cosas bonitas, y Dios ha dado mucha gracia a esta cultura. Pero también tenemos algunas cosillas así que no son tan cultura del reino, ¿verdad? Y una de ellas, hermanos, es el individualismo. Esta iglesia ha enseñado, y el Espíritu Santo ha hablado aquí, está clarísimo en la Escritura, que Dios quiere discípulos. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ser verdaderos discípulos de Cristo? Queremos agradar al Señor y entendemos nuestras limitaciones, ¿verdad que sí? ¿Verdad? O sea, hay que ser honesto en eso. Pero queremos ser discípulos, amén. Y entonces este individualismo radical que tenemos los ticos, hermanos, es un impedimento para ser un discípulo. Amén. Interesante, Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, Jesús estaba poniendo los requisitos, y el primer requisito es antitico, porque es niéguese a sí mismo. Tome su cruz, por si le quedó alguna duda, ¿verdad?, de qué significa negarse a sí mismo. Tome su cruz, que era muy entendido, mis amados, el tema de la cruz en el primer siglo. Era un castigo, una condenación muy común. Las crucifixiones las hacían públicas. Los romanos cogían a los malhechores y los crucificaban públicamente.
Y es un horror, ¿sí o no? La cruz. Ahora que estaba ese clip ahí de la pasión, que yo creo que este mes tenemos que ver la pasión. Véalo en su casa. Como iglesia deberíamos tener aquí una noche de pasión. Porque esa película, hermanos, déjenme decirles, de verdad que nos toca lo que tiene que tocarnos. Amén. Pero la cruz era muy conocida y era un horror terrible. Por lo menos verla en la pasión, ¿verdad? Por lo menos. Pero qué bueno sería que viéramos una crucifixión real. Y entonces cuando Jesús está diciendo, tome su cruz, todo el mundo lo entendió. ¿Sí o no? Tome su cruz y sígame. Lo dijo de primero, niéguese a sí mismo, está clarísimo. Pero luego tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, una de las características de la cultura tica que es antirreino es el individualismo radical. Hay dos pilares de la sociedad. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver la sociedad transformada? ¿Cuántos de ustedes les compunge el corazón ver la sociedad como está? Hermanos, los niños, las nuevas generaciones, o sea, si no hay una intervención, todos van para el infierno, hermanos. Y no solamente el infierno cuando se mueran, sino que viven un infierno. Entonces hay dos columnas, dos pilares muy importantes que sostienen la sociedad. Yo quiero llamarle la atención sobre eso hoy a todos nosotros aquí. Dos pilares muy importantes. Uno es la familia. No hay duda que la familia es demasiadamente importante, ¿verdad? Gracias a Dios que yo nací en una época donde la familia era muy importante en esta cultura costarricense, ¿verdad? Y aprendí eso, además de que ya Dios seguramente me había hecho así, ¿verdad? Con este amor por la familia. Conocí a esa muñeca que está ahí, ¿verdad? Bandida que es, ¿verdad? Y aquí tenemos 46 años de casados que vamos para 47. O sea, comprometido con la familia, mis amados hermanos. Comprometido con mi esposa, comprometido con la fidelidad, comprometido con mis hijos, comprometido con la familia. La familia es un pilar en la sociedad, mis amados. Y el diablo la ataca, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Constantemente. Entonces, otra vez, estamos hablando de una cultura tica y una cultura del reino. El otro pilar, increíblemente importantísimo, amados hermanos, para la prosperidad de una sociedad o de una nación, es la iglesia. Es la iglesia. Me tocó dar un curso la semana pasada en un instituto que tenemos y enseñamos cultura del reino y tuve que hablar acerca de me pidieron que hablara de la Israel natural, la nación de Israel y de la iglesia. Ese tema está demasiadamente claro en el Nuevo Testamento, hermanos, y sin pecar de jamás, Dios me libre de esas cosas, pero de ser antijudío, antisemita pero hermanos, esa idea que se mete en la iglesia, que el pueblo de Dios es Israel y nosotros la iglesia somos un parche ahí, hermanos, es antibíblica totalmente. Y decía yo en esa enseñanza que entender que, esto que voy a decir, esta frase es importantísimo. La iglesia, hermanos, la iglesia tiene la misión de continuar la obra de Dios. Israel era una nación que Dios escoge, que tenía la misión de parte de Dios de que se convirtiera en una luz para las naciones mientras venía el Mesías. Y una vez venido el Mesías, entonces Dios, claramente lo dice el Nuevo Testamento, Dios unía los gentiles, que ya estaba profetizado de antes, unir gentiles y judíos para conformar la iglesia. Y la iglesia es la continuación de la obra de Dios en la tierra. Pero estar pensando en que, y me perdonan porque a veces me dan mis cosillas raras, ¿verdad?
porque es que no quiero sonar antisemita jamás, jamás. Y es el pueblo de Dios y es el pueblo donde vino Jesús. Y Pablo lo explica muy bien en Romanos 11, ¿verdad? Que los gentiles no debemos sentirnos nada orgullosos porque fuimos injertados en el olivo. Amén. Pero el asunto, eso de que Israel es el pueblo de Dios y nosotros somos los arrimadillos ahí, ¿verdad? Y que Dios no se mueve hasta que Israel se convierta, hermano. Consígame eso en la Biblia. Dios claramente dice en la escritura, de los dos pueblos hizo uno solo. Yo le digo a esta gente siempre, y aprovecho que estoy en la radio, donde sea que me invite, aprovecho, ¿de dónde por favor ustedes no pueden leer la escritura tan clara que dice que de los dos pueblos hizo uno solo? Y por eso es que Pablo, que es el que toma este tema de una manera contundente, él termina diciendo, la iglesia es la Israel de Dios. Pablo se atreve a decir, inclusive en Gálatas, dice, ahora ustedes los gentiles son descendientes de Abraham. Entonces, hermanos, estas ideas han hecho que nosotros los cristianos perdamos la identidad y no estemos siendo tan contundentes como deberíamos ser hoy en la tierra. Amén. La iglesia del primer siglo sí lo entendió porque fueron instruidos por los apóstoles. Los apóstoles fueron instruidos por Jesús. Recuerde que Jesús ya resucitado, nos dice Lucas ahí en el capítulo 1 de Hechos, pasó 40 días resucitado enseñándoles acerca del reino de Dios. Ellos lo entendieron bien, esa primera iglesia lo entendió. Y por eso cambiaron la cultura, por eso transformaron la sociedad. Entonces, hermanos, cuidemos la familia. El tema de hoy no es familia, el tema de hoy es iglesia. Y amemos y cuidemos la iglesia también. Amén. Es un llamado de Dios. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora que veía el clip que puse ahora al inicio, donde Jesús dice, consumado es. Hermanos, vean lo que dice Jesús aquí. En Mateo 16, 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, el proyecto de Cristo se llama la iglesia. La palabra de Dios inclusive le dice a la iglesia la novia, la esposa de Cristo. Amén. Es decir, ¿cómo estamos tratando nosotros la iglesia? ¿Qué es la iglesia para nosotros? Y claro, como somos tiquillos, ¿verdad? Entonces todo gira alrededor de nosotros. Todo. Inclusive, y aquí acuso siempre, ustedes saben que lo hago, acuso a los pastores y a los falsos maestros que desde el púlpito están entreteniendo a la gente y todo es alrededor del ego del cristiano, ¿sí o no? Y lo que Dios quiere hacer por usted, que es bíblico también, pero no es el centro, no es la base. Ser un discípulo de Cristo es negarse a uno mismo. La palabra Señor en la escritura es amo. Otra vez, en una cultura que existía la esclavitud y todo el mundo entendía la palabra amo, ¿verdad? Es que hemos perdido ese contexto, ¿verdad? Como occidentales. Y entonces nos hacemos evangelicuchos. Y entonces, Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como con respeto, Señor. Señor significa amo, dueño. En una cultura donde habían esclavos, que también, otra vez, es un concepto totalmente extranjero para nosotros, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Le decimos al jefe, hola jefe, con el que trabajamos, hola jefe, y ¿verdad? Pero no tenemos ni idea de cuando uno se le decía a alguien amo, dueño. ¿Usted sabe que los amos hacían lo que les daba la gana con el esclavo? Lo podían hasta matar. A veces los linchaban hasta la muerte. Y no era delito, no, nadie podía acusar, nadie iba a la corte a decir, mató a este esclavo, y entonces ahora el Estado le hacía que era dueño del delito, le hacía un juicio. Eso no existía. Era dueño, hacía lo que le daba la gana con ese
Y cuando se decía amo, todo el mundo entendía eso. Pero nosotros los evangélicos, Señor Jesús, ¿verdad? La palabra Señor significa amo, porque el contexto es claro. Y si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Otra vez los evangelistas tienen la culpa aquí también. Venga Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Entonces aceptó a Cristo, ¿verdad que sí? Imagínate que los evangelistas dijeran: si usted viene a Cristo, se le acaba su voluntad. Jesús va a ser su amo, su Señor. Se va a acabar lo que usted quiere. Y sus deseos quedarán sujetos a este amo. ¿Cuántos quieren venir a Cristo? En un estadio, imagínense cuánta gente pasaría al frente. Pero nos hubieran hecho un gran favor, ¿sí o no, hermanos? Tendríamos una señora iglesia hoy en día. Tendríamos una señora iglesia, que fue lo que pasó en el primer siglo. Y por eso los cristianos vivían y cambiaron la cultura. Yo le hago un llamado hoy de parte del Señor, muy amablemente, por dicha que no vengo todos los domingos. Seamos iglesia del Señor. Pongamos atención a donde el diablo ha puesto la mira. Dos cosas importantísimas: la familia y la iglesia. Y hagamos aquí una evaluación entre nosotros. ¿Lo está logrando el diablo, hermanos? Qué dolor y qué vergüenza y qué chicha tener que decir que sí. En las dos áreas. En las dos áreas, mi amado. Pero ¿cuántos quieren levantarse y decir no más? Y decir no más. Amén. Vamos a levantarnos en estas dos áreas, pero hoy quiero hablarles de la iglesia. En la que es la iglesia local, vamos a levantarnos y decir: chivita, diablo, que no lo vas a lograr. Amén. No, conmigo no. Con otro no puedo dar yo cuenta del otro, pero conmigo no lo vas a hacer. Como hizo Josué, ¿verdad? Mire, Josué recibe la unción de Moisés, pasa al pueblo por el Jordán, lo mete a la tierra prometida. O sea, un tremendo líder, hermanos, tremendo guerrero. Pero al final él lo entiende, le dice, les lee todos los mandamientos y todo. Le dice: bueno Israel, yo no sé qué van a hacer ustedes. Se lo dijo al pueblo entero. Yo no sé ustedes lo que van, ya conocen las reglas y esto, pero no sé qué van a hacer. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no puedo dar cuenta porque está a la par, pero yo sí puedo tomar decisiones por mí mismo. Y yo decido, entendiendo que es un caminar. Sí, mire, si Dios me entiende a mí, si Él es un padre amado. Con mis hijos lo hice, y ahora con los nietos, ¿verdad?, que me tienen totalmente desquiciado. Les amamos, les corregimos y todo, pero entendemos las fallas. Ese es nuestro Padre Celestial. Entonces se trata de una perfección. Falló Pedro, ¿sí o no, hermanos? Fallaron los discípulos. Jesús se los reprendió por eso. No, los recibió otra vez, ¿sí o no? Pero que usted diga: aquí estoy, aquí sigo. Como dice la Escritura, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Amén. Pero Satanás no te va a dar el gusto. Y vamos a hacer las cosas que glorifiquen al Señor. Así que es un llamado que yo le traigo hoy a amar la iglesia local. La iglesia local. Entendiendo que el enemigo tiene su mirada puesta en esto. La Escritura nos enseña varias cosas de la iglesia local. Número 1, que es una comunidad. Es tan lindo esto de la comunidad, hermanos, que nosotros debemos ir más allá de solamente las reuniones aquí, y debemos ocuparnos los unos de los otros. Amén. Conocernos. Somos una comunidad. Y no voy a elaborar mucho en cada de estos puntos porque voy para las demandas. ¿Cuántos están listos para demandas hoy?
Okay. Esta primera parte, que la paso así nada más a ojo de pájaro, es de esas bendiciones, ¿verdad? Somos una comunidad. La Biblia dice que la iglesia también es la casa de Dios. Somos piedras, dice Pedro, piedras vivas que conformamos una casa donde habita Dios. Alabado sea Dios. Él mora en medio de su pueblo, amén. No que seamos carepiedras, ¿verdad? Sino piedras vivas. Amén. Y luego hay una parte importantísima, 1 Timoteo 3:15, con respecto a la iglesia. Dice que es la columna y baluarte de la verdad. Baluarte es fundamento, es el fundamento y la columna de la verdad. Hermanos, ¿a dónde se encuentra la verdad? Dígame usted. En una cultura como la de hoy. Es tan terrible, hermanos. Es tan terrible que se atreven a mentir como si nada en los noticieros, en estos videos de YouTube y todo. Se atreven a mentir. Y no quiero embarrialar aquí el asunto con la política, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que salga alguien con pruebas? Vamos a hablar del presidente de la República. Yo no sé si será antipresidente, espero que no, en un sentido del respeto, en el sentido del respeto que merece el puesto. Amén, hermanos, me lo estoy explicando. Pero ¿cómo es posible que con pruebas y se atreven a mentir en las noticias? Usted me está explicando aquí, hermanos. O sea, hoy se miente como si nada. O sea, la verdad se perdió. Se perdió. Y así es en todas las áreas. Tanto es así que por eso está el sistema judicial de Costa Rica como está. Porque se maneja la mentira como si nada, con cosas tan serias. ¿Y qué de las ideologías? ¿Y qué de las ideologías, hermanos, que nos meten hoy en día? Que le meten a las nuevas generaciones. ¿A dónde se encuentra la verdad, por favor? En la iglesia. Aquí 1 Timoteo 3:15 dice: la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Nosotros tenemos la verdad y Dios le entregó la verdad a la iglesia. Pero le seguimos aplaudiendo a todo el mundo y la iglesia paga el precio caro, que la tomamos como cosa de segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. ¿Cuándo vamos a ver cambios en la sociedad, mis amados hermanos? Los primeros cristianos entendieron esto a la perfección. Se entregaron de cuerpo, alma y vida, comprometieron sus vidas. Cuando los llamaban a cuentas, porque ellos hasta enfrentaron al imperio. Lo enfrentaron sin manifestaciones antiimperialistas. Lo hicieron solo con obediencia de sus vidas y se acabó. Pero por ser obedientes se tuvieron que confrontar al imperio. Porque ellos decían: Jesús es el Cristo. Jesús es el Kyrios, perdón. Jesús es el Señor, el amo. Y era un título que tenía César. El único que podía hacer lo que le daba la gana con la gente era César. Y ellos, como la escritura enseña, no porque ellos dijeron: vamos a quitarle el título a César y se lo vamos a poner a Cristo. No, como enseña la escritura que Jesús es el Kyrios, el Señor, el amo, ellos lo decían. Entonces los enemigos de ellos empezaron a decir: vea César, vea cómo están diciendo que usted no es Kyrios, que el Kyrios es Cristo. No fue que ellos se fueron con pancartas ahí ante ¿verdad? El Senado de Roma. Nada de eso pasó. Sencillamente por sus vidas comprometidas al señorío de Cristo, los enemigos y el diablo atrás, sí o no, empezó a acusarlos de que ellos tenían otro amo que decían que era Cristo. Entonces los llamaban, ¿verdad? Entonces decían: Joaquín, venga para acá. Y generalmente era porque algún soplón, algún sapo del vecindario donde vive Joaquín, que le caía mal. Joaquín me cae mal y ahora me lo echó al pico, ¿verdad? Entonces habían sus gobiernos locales. Entonces que Joaquín anda diciendo que Jesús es el Kyrios.
Y eso atenta contra César. Entonces le decían, Joaquín, venga para acá. Y entonces le decían, tenemos esta acusación contra usted. ¿Es cierto esto? Si no, ya sabe que los domingos hay un fútbol que se llamaba Los Leones se comen a la gente. El partido que había en los domingos en los estadios de Roma eran los leones contra los humanos, ¿verdad? Entonces, si usted sigue diciendo que Jesús es el Señor, el Kyrios, y no César, ahí viene quien juega el domingo en el estadio. Usted. Y usted no va del lado de los leones, va del lado de los humanos. Y hermanos, ¿sabe qué es lo único que tenían que hacer los cristianos? Lo único, hermanos, es que no era cuento esto. Lo único que tenían que decir ante las autoridades es: renuncio, confieso que Cristo no es el Kyrios, sino que César es el Kyrios. Y con eso se salvaban el pellejo. ¿Ah? En el nombre del Señor, oro que ustedes tengan sueños esta noche de verse en el Coliseo, en ese partido de leones contra humanos. Que tengan todos pesadillas, los bendigo con pesadillas sobre este tema, porque hermanos, es que es tan real. Necesitamos, por favor, que se nos caigan las escamas de los ojos, que nosotros nos hagamos de verdad esos valientes que defendemos lo que es de Dios. Y hay que defender la iglesia. Y hay que amar a la iglesia. Amén. Es la obra de Dios. Es que si fuera humano, mire, si fuera humano yo estoy con ustedes, ¿verdad? Yo no doy mi vida por la Asamblea Legislativa no por lo mal que hacen, no, estoy hablando de la institución. Yo no daría la vida por el Tribunal Supremo, ni nada de esas cosas que son buenas y son parte de una nación y las honramos, ¿verdad que sí? Pero la vida yo no daría por eso. Pero la iglesia es una institución divina. Es el cuerpo de Cristo. Es la esposa del Señor Jesucristo. Es el agente que Dios puso en la tierra y es columna y baluarte de la verdad. También la iglesia es un centro de entrenamiento. Nosotros los cristianos deberíamos rogarle así al pastor y a los líderes: entrénenme, enséñenme a vivir. Rogarle. No rogarle nosotros a hacer, vengan a tal reunión y ponerles ahí música y videos y un drama aquí, ¿verdad? Y lo que sea, para poderlo motivar. La iglesia debería pedirle: le ruego, pastor, que me entrene. Porque necesitamos entrenamiento para vivir la vida, a ver si o no. Necesitamos entrenamiento para ser esposos, a ver, hombres. ¿Verdad que sí? ¿Cómo cuesta ser esposo? ¿Verdad que sí? Si hay algo que cuesta en la vida, es complacer a la esposa. No hay por dónde, amados. ¿Qué le hago aquí? ¿Qué le hago allá? ¿Qué hago esto? Y a veces le dicen gracias, pero ya terminó uno y ya tienen otro proyecto. Pobrecitos nosotros los hombres, Dios, ayuda, los padres. Qué pecadito, ¿verdad? Cuesta ser esposo, cuesta ser papá, ¿sí o no? Cuesta ser ciudadano. Y la iglesia es el centro de entrenamiento. Amén. Para que nos enseñen a vivir. Hay mucho que hablar de esto, hermanos. Mi nieto Josiah me dijo: Granpa, hoy es Evangelio Eterno. Hoy sí voy a coger Evangelio Eterno, porque este tema está increíble. Y mire, me quedan 5 minutos, imagínate, y no he empezado. No he empezado. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Se las voy a leer y me voy a enfocar en una. Nuestra primera responsabilidad, hermanos, es nosotros vivir como una comunidad de pacto, amándonos, perdonándonos y cuando ya no hay otra, soportándonos. Eso enseña la Escritura. No tengo tiempo para entrar ahí.
Otra parte importante en nuestras responsabilidades para la iglesia, hermanos, es la participación. Amén. Yo quiero exhortarle a usted en el nombre del Señor en esta mañana, por la gracia del Señor Jesucristo que nos sostiene, a que usted participe, se haga parte de la iglesia. Yo le voy a hacer un llamado de amor. Vayamos más allá del domingo. Convirtámonos en que la iglesia del Rey sea modelo en Costa Rica, que vamos más allá del domingo. Usted me ha escuchado hablar del tema del domingo, no lo voy a hacer aquí porque me doy cuerda. Pero hermanos, es el mal de la iglesia. Pensar que somos cristianos solo porque vamos el domingo. Tenemos que ponernos la meta de ir más allá del domingo. Yo le hago un llamado a usted hoy, vayamos juntos más allá del domingo, ¿verdad? Seamos una iglesia que participamos en congregarnos, en el servicio y en el evangelismo. Cada uno de esos puntos es para desarrollarlos y cómo me duele que no tenga el buen tiempo para hacerlo hoy. Y un tercer punto, que es el que quiero concentrarme, y con la gracia de Dios en los próximos, no sé, le voy a jalar el rabo a la chancha, no sé hasta dónde, ¿verdad? Hasta donde podamos. Quiero concentrarme en este punto, que es de esos puntos es que nadie quiere hablar. Los pastores no quieren hablar porque hay tanto mal que tiene que ver con finanzas, ¿verdad? Tiene que ver con los denarios, ¿verdad? Mire, aquí ando 50,000 pesos colombianos. Mire, ahora me cuido, pues si no me los arrebata Yoconda. El tema tiene que ver con los denarios, hermanos, con el dinero. ¿Cuántos aman el dinero? A ver. Nos gusta la plata, ¿sí o no? ¿Verdad? Nos gusta la plata. Dice la historia, dice que cuando Constantino quedó de emperador de Roma, él dijo, el cristianismo se acabó, o sea, va todo el mundo cristiano ahora, ¿verdad? Él se hizo cristiano y ahora dijo, ahora todo el mundo es cristiano. Entonces ellos decían que para convertir a alguien, un pagano, a hacerse cristiano, tenía que bautizarse, ¿verdad? Entonces hacían bautismos en masa. Entonces llegaban a los pueblos y ahora todo el mundo al río, a ver, ¿verdad? Y bautizaron también inclusive a los del ejército. Entonces los del ejército los centuriones defendían a Roma y ellos tenían que matar. Entonces dice la historia que los centuriones se bautizaban con la espada afuera. Me hago cristiano, pero la espada no. Era un simbolismo, porque ellos que iban a seguir matando, ¿verdad? Entonces dejaban la espada afuera. Yo digo que los cristianos todos se bautizan con la billetera afuera. Todos, ¿verdad? Los meten al agua, pero la billetera queda afuera. Me hago cristiano menos la billetera. ¿Ah? Con el cuento que no se moje, ¿verdad? Y yo quisiera hoy hacer una pregunta y usted contéstela en su corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren bautizarse con la billetera? Tenemos que amar a la iglesia, hermanos. Y este tema de las finanzas es muy, muy importante. Hay un tema que quiero tocarlo desde el punto de vista doctrinal. Y es el cuentito que salió por ahí hace tiempo ya, de los que les gusta escuchar lo que les gusta escuchar, que el diezmo es de la ley. El diezmo es de la ley, los cristianos no diezmamos porque es de la ley, ¿verdad? Y algún vivillo que le gusta predicar lo que a la gente le gusta en YouTube, ¿verdad? Tiene seguidores y todo ese asunto, entonces predicamos lo que la gente quiera, ¿sí o no? Y los otros vivillos que también, que les gusta lo que les dicen, ¿sí o no? Entonces reciben eso, ¿verdad? Entonces me va a dar la tarea hoy de hacer una exégesis, se llama interpretar la Biblia, y los que interpretan en la Biblia se llaman exégetas, así que no crea que yo voy a hacer aquí un jetas, no me confunda con jetas, por favor. Pero mire, vamos a ver la escritura y confío que vamos a terminar con buen tiempo para el otro culto. Vamos a dos pasajes rápidamente. Génesis 14
Y la intención de este punto es que usted bendiga a la iglesia también con sus finanzas. Amén. Eso es todo. Se lo digo de una vez. Ese es el tema de todo el tema de lo que es iglesia. También la iglesia necesita finanzas. Y a Dios se le ocurrió hacerlo, como decía yo, siempre he dicho esta parte, ¿verdad? Dios hubiera dicho, bueno, le voy a dar una instrucción a todos los pastores, ¿verdad? Que cuando construyan la iglesia hagan una bodega, una caja fuerte en el altar ahí. Y entonces, como es mi iglesia, yo la voy a financiar, ¿verdad? Y entonces nada más consigan gente que sepa de administración y todo eso de acuerdo al tamaño de la iglesia, a los proyectos que tengan, a los gastos y todo. Háganse un presupuesto y entonces yo les deposito domingo a domingo ahí, de manera gloriosa y milagrosa, lo que la iglesia necesita. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer eso? Perfectamente lo hubiera hecho y nos separa, ¿verdad? Pero Dios es vivillo. A veces nosotros queremos ser vivos, pero Dios es más vivo que nosotros, ¿verdad? Entonces Él dijo, yo voy a financiar mi iglesia con el bolsillo de los hijos e hijas míos, porque de esa manera Dios prueba nuestro corazón. Fue idea de Él, ¿verdad? Financiarlo a través de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces Él sabe lo que hace. Pudo haber hecho el milagro, pero dijo, no, lo voy a hacer a través. Génesis 14, 17, dice 17 al 20. Yo no sé por qué se me fue el tiempo tan rápido. Esa introducción no estuvo larga, ¿verdad? ¿O sí? Mi esposa dice que sí, y como dijo un pastor un día, mi esposa es el Espíritu Santo. Génesis 17 al 20 dice así: cuando volvía de la derrota de Darloaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, está hablando de Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este es cuando Abraham da los diezmos. Vamos a ir a Génesis 28. Los dos casos es igual. Génesis 28, versículos 20 y 22. En este caso aquí es Jacob. Primero Abraham y luego Jacob. Génesis 28, 20 al 22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Tenga paz en su asiento, no los vamos a bolsear hoy para nada. No creo en bolsear a la gente, no creo en la manipulación que se da en algunos ministerios, no creo en la teología de la prosperidad que saca y saca plata a la gente y luego se lo echan encima también, hermanos. Es otra verdad. Y hay mucha tela que cortar en esto. Hay abuso en cristianos y pastores sobre esto y ministerios, sí lo hay y lo denunciamos, amén. Así que tenga paz porque no, usted sabe que no es nuestra línea de todas maneras. Tiene ya muchos tiempos de estar en la iglesia y sabe que esta no es la línea de esta iglesia, ¿verdad? Así que tenga paz. Reciba paz en el nombre del Señor. El tema aquí, hermanos, de Abraham y Jacob es que en los diezmos fue una respuesta de ellos a lo que Dios estaba haciendo. No era ese legalismo que tengo que dar, o los que dicen Dios te va a maldecir. Bueno, hay una escritura que habla de eso, pero ese no es mi tema hoy. Usted no encuentra en la Biblia la gente dando porque los condenaban. Era una respuesta a Dios. El caso de Abraham dice, le doy todos los diezmos porque Jehová era el que le había ayudado con la victoria sobre los enemigos. Y aquí está Jacob diciendo, Señor, si haces esto por mí, aquello y lo otro, es un pacto lo que están haciendo. De todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora vamos a ir a
a 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios 9. Vea que este es el contexto del diezmo y de las ofrendas, hermanos, por favor. Clarísimo ahí en la palabra de Dios. 1 Corintios 9:9. No, ese no es, ese todavía no es, perdonen. Es 2 Corintios 9:7. Ese también es, así que si lo vieron ahí, por ahí vamos también, no se preocupe. 2 Corintios 9:7. Dice, mire qué interesante la escritura, dice, cada uno, pero esto digo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Esta es palabra de Dios. No con tristeza ni por necesidad. Mande una ofrenda y, como decía yo, dice, pacte por aquellas personas de su familia que no son cristianos. ¿Quién no tiene familiares no cristianos? Eso es manipulación, amados hermanos. Perdonen. ¿De quién no tiene? Hoy la unción está aquí para casas. Dios mío, ¿quién no necesita una casa, por favor? ¿Se da cuenta que es pura manipulación, hermanos? Pero aquí está clara la escritura. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es en respuesta al Señor, a su bendición, a lo que Él es, o porque amamos la iglesia, porque queremos. Mire, todas las iglesias, ustedes conocen iglesias grandes y prósperas, ¿conocen? ¿Sabe qué es el gran secreto de esas iglesias? ¿Se quiere que se lo diga ya? La gente da. Eso es todo, hermanos. Eso es todo el secreto. Hay finanzas porque la gente da, es fiel. Si queremos ver iglesias prósperas, hay que poner, pero hacerlo con corazón, con alegría, no por necesidad ni con tristeza. Dice, uy, aquí voy. ¿Verdad? Ve qué interesante. Abraham e Isaac dijeron el diezmo, y ni siquiera estaba la ley todavía. 400 años, 4 siglos antes de la ley. ¿Me están escuchando? ¿De dónde sacaron ellos el asunto del diezmo? Era entendido ya. En esas culturas ya desde Caín y Abel, que habían ofrecido a Dios. Ya era una costumbre. No me venga con el cuentito, por favor. Si más bien el diezmo es lo mínimo. Mire, el diezmo ayuda. Les voy a decir cómo ayuda el diezmo. A mí me ha ayudado así, y yo sé que es el propósito de Dios. El diezmo nos ayuda primero porque es de Dios. Realmente en el contexto bíblico, y no tengo tiempo para hablar de eso, realmente es un porcentaje consagrado a Dios. Como cuando Dios dijo, los primogénitos son míos. Ese es un tema muy, muy importante. Lástima que no puedo elaborar mucho ahí. Primero es que le pertenece a Dios definitivamente. Pero lo otro es que nos ayuda en la disciplina, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es porque es un sistema financiero. Si Dios es un Dios súper inteligente, y todo lo que Él estableció fue un sistema financiero. Él dijo, mire, todas las tribus van a tener sus tierras, en las tierras van a tener cosechas, pero la tribu de Leví va a ser mía, y me van a servir a mí, y no van a tener tierra. Yo soy su herencia, así dijo Dios. Pero entonces todas ustedes tribus van a mantenerlos a ellos. Sistema financiero práctico. Si Dios es práctico, lo que pasa es que no es con tristeza ni por necesidad. Voy terminando aquí, hermanos, porque lo que estoy es atacando la idea que el diezmo es de la ley. No me venga con cuentos, por favor. Si usted quiere darle a Dios, dele de corazón. No me venga con cuentos, por favor. No me digas que no es de la ley. Lo que ¿sabe qué? Los que dicen que el diezmo no es de la ley, ¿sabe qué están diciendo? No quiero diezmar. Eso es todo lo que están diciendo. Eso es todo lo que están diciendo. Pero hay que despedazárselos con la escritura, ¿verdad?
Entonces otra vez, a Abraham y Jacob, perdón, ¿de dónde sacaron exactamente 10? ¿De dónde? Se entendía, ya era claro. Luego la ley lo escribe, como escribió otro montón de cosas que ya eran entendidas. No matarás, no adulterarás. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero ahora sí, vamos a saber cuál pasaje escojo aquí. Ahora estoy escogiendo pasajes, hermanos. Ya no puedo seguir el orden que tenía. Ahora sí, 1 Corintios 9:9, ¿verdad? Que les había dicho que ese no. Ese era el que les había dicho que no. Ok, 1 Corintios 9:9. Ya casi termino, no se preocupen. 1 Corintios 9:9. No ore para que termine, ¿verdad? 1 Corintios 9:9. Dice, este es Pablo hablando, hermanos. Este es Nuevo Testamento para los del cuentito. Dice, y vea el 8, lo dice claro. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes? Pablo en el Nuevo Testamento está citando la ley y la está aplicando. Dejémonos de cuentos. ¿Está claro? Pablo, ahorita vamos a leer otro pasaje porque es claro que el tema aquí, hermanos, bueno, véanlo ahí. Esto es los derechos de un apóstol. El tema es lo que se les daba a los apóstoles. Y en ese contexto Pablo cita un versículo que está en Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. Y entonces dice Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Los apóstoles que estaban recibiendo el soporte financiero, pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. El famoso Pablo, apóstol de los gentiles, misionero del nuevo pacto, está usando la ley para aplicarla en el nuevo pacto. No me venga con cuentitos, por favor. Ahora vamos a 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. Bueno, con ese voy a terminar. Déjeme ir a 1 Corintios 16. Otro cuentito. Lo que estoy haciendo aquí es echando al suelo los cuentitos con la palabra de Dios. 1 Corintios 16, 1 al 4. Dice, voy a brincarme el 1 a propósito y ahorita voy al 1. El 2, que es el que usan los que están en contra del diezmo. Dice, mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice el Nuevo Testamento. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Se dan cuenta? Como la Biblia nos dice que el diezmo. Ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Hasta ahí llegan nada más, porque si siguen se dan cuenta de lo que está pasando. Recuerde que se interpreta un versículo por el contexto. Ahora sí, vamos a ponerlo en contexto. Ese texto sacado de contexto para convertirlo en un mero pretexto. ¿Sí o no? Ahora sí, pongámosle el contexto, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán contigo. Había una hambruna en Jerusalén y se estaban recogiendo ofrendas especiales para Jerusalén. Ese es el contexto, claro. No es que es el mandamiento que aparte algo según haya prosperado.
Eso es para las ofrendas extras, en este caso de Jerusalén, que estaban pasando hambrunas y se estaba recogiendo una ofrenda en las iglesias para los santos de Jerusalén. Nada que ver con el tema claro del contexto de lo que damos a la iglesia para el sostenimiento de la iglesia. 1 Timoteo 5, 17. Que termine el pastor, padre, que pase el tiempo rápido, que le suene la campana, que estripen el botón y se abre la compuerta que hay abajo. 1 Timoteo 5, 17, 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y esa palabra que se tradujo honor ahí se traduce salario. Solo que los traductores de la Biblia les dio miedo poner, los de esta Biblia 60, salario. Le pusieron honor. Y con esto no estoy diciendo que hay que pagarle doble y nada. Estoy diciendo lo que dice la Escritura nada más, para que dejemos esa tacañez y esas ideas contrarias a la palabra de Dios y amemos a la iglesia en todos los aspectos, ¿verdad? Yo cité varios, pero quería quedarme en este. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, Pablo otra vez citando la ley aplicada a este asunto financiero. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Termino con 2 Corintios, ahora sí, 9, 6. Que el Señor nos ayude, amén, hermanos. Dice Pablo otra vez más, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es bíblico este asunto, hermanos. Hay que poner todo en el contexto claro. Y si creemos en sembrar y cosechar, es bíblico, ¿verdad? Es bíblico. Dije que iba a terminar, pero realmente les voy a leer un pasaje más. Échele toda la culpa al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me sigue dando cuerda, ¿verdad? Y Dios me trajo una palabra por Silvia y fue una confirmación de Dios, porque estaba yo así: ¿hablo de eso o no hablo? ¿Cambio el mensaje o qué? ¿Verdad? Así que el Espíritu Santo llegó y me echó, y como ahorita. Con esto termino ahora sí, hermanos. Ageo capítulo 1, versículos 3 al 11. Ageo. Vea qué interesante aquí, hermanos, y que el Espíritu Santo haga su obra mientras leo este pasaje. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa, la casa de Dios, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hermano, no es el círculo vicioso de la vida que vivimos nosotros, ¿sí o no? Sin satisfacción, viviendo solo para nosotros mismos, ese individualismo radical del tiquillo no lleva a nada. Y Dios lo está diciendo aquí. Versículo 7: así ha dicho Jehová a los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Como decía un pastor amigo mío, creo que era pastor mío, creo, ahorita ya ni me acuerdo, pero
Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre amado, Espíritu de Dios, que nos levantemos como se levantaron en el tiempo de Nehemías a construir la casa, entendiendo que no estamos hablando de la casa, de lo que es material. Que nos levantemos y edifiquemos la iglesia, Señor, columna y baluarte de la verdad. Los que estamos aquí, Señor, y lo enseñemos también a las nuevas generaciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.